vamos a aprender a descargarnos datos de la base de datos Ameco y en concreto los que necesitamos de esta base de datos. Lo primero es acceder a la base de datos. Accedemos a la base de datos en formato online y una vez que llegamos a ella, lo que vamos a descargarnos son los datos de pleno empleo, es decir, la NAIRU o tasa de paro de pleno empleo, que como vemos la tenemos dentro del primer apartado, población y empleo. Ahí desempleo, y dentro de desempleo la base de datos nos ofrece tres opciones: la NAIRU, la tasa de paro como porcentaje de la población activa y el número de parados totales. Nosotros buscamos la NAIRU porque la tasa de paro en porcentaje de la población activa ya nos la hemos descargado para una actividad previa y no tenemos que volver a hacerlo. A continuación nos vamos a descargar los datos del PIB potencial para poder calcular el output gap que nos pide el ejercicio. Entonces pinchamos en PIB potencial y dentro de PIB potencial nos descargaremos el PIB potencial. Pero necesitamos tanto el PIB potencial como el PIB. Si nos damos cuenta, el PIB potencial nos lo ofrece directamente a precios constantes, es decir, en términos reales. Por lo tanto, el PIB nos lo vamos a descargar también a precios constantes. Y el PIB potencial, que tendremos que volver a marcar, nos lo descargamos como PIB potencial. Ya tenemos nuestras tres variables. Le damos al siguiente pantallazo. En la siguiente pantalla lo que vamos a ver es, por un lado, el número de decimales que queremos que salgan en la variable. Nosotros le vamos a dar por defecto a todos los decimales posibles. En las unidades, él directamente nos va a dar las posibles unidades. Los años los tenemos que seleccionar uno a uno. Seleccionaremos 2020, 19, 18, 16, 15, así sucesivamente hasta llegar al primer año, que es 1995. Sin dejarnos ninguno en medio, para no tener que volver a la base de datos para descargarnos las variables. En cuanto a los países, tenemos que deseleccionar todos aquellos países que no queramos consultar. Nosotros nos vamos a quedar en concreto, por ejemplo, y para no elegir ninguno de los que tienen que hacer los alumnos, con, pues por ejemplo, con Hungría. Con Hungría. Aquí tenemos todos los países. Si el nuestro nos parecía seleccionado por defecto, como puede ser el caso de Estados Unidos, lo que tendríamos que hacer es seleccionarlo. ¿Vale? Bien, una vez que lo tenemos seleccionado, aceptamos. Y lo que le vamos a decir es que, si os dais cuenta, las variables salen de 1920 hacia abajo. Bueno, pues lo cambiamos y decimos que salga del 95 al 2020. Y ya tenemos todo. Tenemos de nuestro país, solo tenemos seleccionado un país, las tres variables que nosotros le pedíamos. Nos descargamos los datos exportándolos a Excel. Nos aparecen abajo, los abrimos y tendremos nuestra variable. El país es Hungría y las variables las tendremos marcadas. La tasa de paro, si os dais cuenta, aparece en formato americano, es decir, un punto en lugar de coma. Tendremos que coger, seleccionar toda la serie y cambiar o reemplazar el punto por la coma. Reemplazamos todas y ya la tenemos en porcentaje como nosotros lo conocemos. El PIB potencial y el PIB nos van a permitir calcular el output gap. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a coger nuestra serie entera, toda nuestra descarga, y la vamos a colocar como estamos acostumbrados. Esta base de datos no nos permite hacerlo dentro de la propia base de datos, por lo tanto lo tenemos que hacer ahora. Nosotros tenemos por un lado el PIB, vamos a insertar una fila para nombrarles como a nosotros nos gusta, PIB real, esta será el PIB potencial y aquí tendremos la NAIRU que utilizamos para preguntas distintas. Para poder calcularme el output gap no necesito tener la NAIRU, por lo tanto elimino o descargo esa serie a otro lado y ya estoy en disposición de calcularme el output gap o ciclo económico. El PIB que realmente se produce o efectivo menos el PIB potencial expresado como porcentaje del PIB potencial.
Como la serie viene también con puntos en vez de con comas, como ocurría con la Enairo, lo que tenemos que hacer es buscar y reemplazar. Reemplazamos todos y ya podemos calcularnos ahora sí el output gap, que expresaremos en porcentaje. Extendemos y este será nuestro output gap o ciclo económico.